¿Por qué? A veces tenemos tantas bendiciones en nuestra vida como que perdemos un poquito que Dios está detrás de todas las cosas. Y déjeme decirle, cuando digo bendiciones, usted sabe que para la vida del cristiano todas las cosas son bendición. Y alguien puede decir, mire hermano, pero hay situaciones, hay cosas, es cierto. Pero cuando usted medita que la palabra dice que a los que aman a Dios, todas, y ese todas es absoluto, todas las cosas ayudan a bien. Lo que nos está diciendo es que aún cuando a veces pasamos por circunstancias difíciles de muchas situaciones, aún eso está formando nuestro carácter, nos está enseñando a conocer a Dios y está trayendo bendición a nuestra vida. Hay otra palabra por ahí que a mí me impresiona tremendamente. Dice que el justo a veces es quitado de lo que viene. Eso me impresiona, le voy a decir por qué. Por eso dice la Escritura que aún la muerte de los santos es apreciada ante los ojos de Jehová. O sea que hasta algo como lo es, algo tan duro como la muerte de alguien que amamos, tiene un bien que a veces no entendemos. Y hay muchas circunstancias en nuestra vida que parecieren traer mal a nuestra vida, pero recuérdense que dice Dios que hasta nuestros enemigos hace estar en paz con nosotros. Y por eso es importantísimo que en nuestra relación con Dios tengamos siempre presente de una manera especial lo que es la gratitud. Y la Biblia habla tremendamente de eso. Quiero tocar algunos pasajes para empezar y después vamos a meditar de algunas de las cosas por las cuales debemos tener gratitud permanente con Dios. Y tal vez aprovecho cuando estamos terminando un año para que reflexionemos en ello, porque no es que lo hagamos solo porque son estas fechas, es porque realmente es como un momento de sentarse y empezar a ver hacia atrás y poder decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. ¿Y qué es lo que vemos hacia adelante? Bendición. No te dejaré ni te desampararé nunca, sino siempre estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Un día yo le preguntaba y le decía, Señor, ¿y por qué solo hasta el fin del mundo? Y fue muy buena la respuesta, porque después del fin del mundo el que va a estar conmigo vas a ser tú. Ahorita yo estoy contigo. O sea, en otras palabras, nunca vamos a dejar de estar con el Señor. Amén. Amén. Deuteronomio 6, 10 al 12. Esta palabra es algo que Dios le habla a Israel cuando están a las puertas de terminar o de empezar todo el proceso de la conquista de aquella tierra que les había ofrecido. Y quiero que note algunos detalles conmigo. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego comas y te sacies. Fíjese bien, tiene tres partes esta porción. La primera, el cumplimiento de algo que Dios les había ofrecido. El segundo, todo el cúmulo de bien que Dios les está dando, casas, ciudades, viñedos, etc. Pero dice, cuando comas y te sacies, o sea, en aquel momento que estés en esa bendición, en esa prosperidad, dice el verso 12 y empieza con una expresión interesante. Dice, cuídate. ¿Qué significa cuídate? Significa algo que usted debe ponerle especial atención y no debe por ningún caso descuidar. Y dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hermano, los que han tenido el privilegio, yo no lo tuve, pero me lo compensaron 1000 por 1, de nacer en un hogar donde desde bebé
caso el bebé de Julio y otros bebés de la iglesia, nacen y crecen mamando el evangelio. Esa es la verdad. Yo alabo a Dios que mis hijos, la única que no nació cuando éramos ya cristianos fue Jessica, pero nos convertimos al año y medio. O sea, qué maravilloso ver que tus hijos nazcan y crezcan bajo la cobertura del conocimiento del evangelio desde la cuna. Mis hijos han estado acostumbrados, son niños de iglesia de toda su vida. Para ellos el domingo ir a la iglesia, alabar a Dios, oír la palabra, es una parte de sí mismos y han crecido totalmente en ello. Por eso tenemos el privilegio que todos sirven al Señor. Ahora, cuando eso no ha pasado, muchas veces nos hemos olvidado o nos olvidamos o no somos debidamente enseñados que toda bendición en nuestra vida viene del Señor. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Y fíjese, por eso le dice, cuídate de no olvidarte. Por eso fue que en el Shema, cuando el niño judío es iniciado hasta el día de hoy, que está en Deuteronomio también, le dice la palabra: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, todo tu corazón, con todo, y estas palabras repetirás a tus hijos. En la mañana cuando te levantes, en la noche cuando te acuestes, cuando estés en la casa, cuando andes en el camino. ¿Por qué? Porque es una institución, es una responsabilidad. Primero, aprender a jamás olvidar de las bendiciones de Dios en nuestra vida. Pero la segunda, saberlo trasladar. Que nuestros hijos crezcan sabiendo que están bajo la bendición de Dios. Que nuestra vida está bendecida por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Tenemos tanta persona hoy en el mundo que ni siquiera toma en cuenta a Dios. Y mire, hay lugares, especialmente a nivel geográfico, que a mí me dan mucha tristeza porque fueron cuna del nacimiento de muchas cosas del evangelio. Las 7 iglesias de Asia estaban en un país que hoy no es cristiano. Y incluso las ciudades todavía existen, las 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis, y son ciudades, o sea, es un país donde el índice de cristianos es mínimo. Yo conocí un misionero en ese país y todavía el evangelio además es perseguido el día de hoy. Imagínense qué triste. Otro caso en Europa especialmente es el país donde nació todo el movimiento de la Reforma y que tuvo prácticamente los primeros grandes avivamientos del evangelio, y hoy es uno de los países más ateístas y materiales que usted conoce en el mundo. Entonces, le digo, ¿por qué? Porque se olvidaron de cuidar de dónde había venido su bendición. Amén. Y ese es el gran punto de nuestro corazón. Usted ha visto las celebraciones de estos días. ¿A quién están celebrando? ¿A quién están invocando? No es a Dios. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque también como pueblo a veces hemos perdido el saber quién es la fuente de nuestra bendición. Yo siento que la iglesia ahí tiene responsabilidad, pues debemos ser la luz que alumbre a toda esa oscuridad. Ahora, veamos otro caso. Salmo 103. Este salmo de David nos recuerda el mismo principio que Dios les dio en Deuteronomio. Mire lo que empieza: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y mire lo que dice el verso 2: y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Lamentablemente, por naturaleza, somos fáciles para no olvidar cuando alguien nos hace algo mal. Es cierto lo que digo, ¿no es cierto? Mira, ahí la gente se abasca, que hace 20 años este me la hizo, hasta con detalles. Pero la pregunta es, ¿qué tanto conservamos el recuerdo del que nos ha hecho un bien? Y el salmista lo sabía. Y nótese que a mí me gusta la conversación, porque es una conversación que todos tenemos.
No me va a decir que usted no habla consigo mismo. Ahí, hermano Olguita nos ha, ¿cómo es que se llama, hermana? Los diálogos internos. Usted se habla con usted mismo. Ya metí la pata, voy a ir a hacer aquel. Son diálogos internos. Pues el salmista hablaba a su alma y le decía: bendice a Dios y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Esa era la conexión. ¿Por qué? Porque la pregunta que yo dejo esta mañana en nuestro corazón es: ¿estamos conscientes de la bendición de Dios, hermano? Todos los días lo bendecimos. Mire, a mí yo libro una batalla a veces con Janet con esto. A veces los días amanecen fríos, a veces amanecen nublados, a veces está lloviendo. Y la gente somos muy fáciles de: ay, qué día más feo, ay, qué día. Le digo: mire, perdón. La palabra dice: este es el día que hizo Jehová, me alegraré y me gozaré en él. ¿Cuántos entendemos eso? No dice que si está brillando el sol, no dice que si la temperatura está rica, no. Dice que es el día que hizo el Señor. Y hay un motivo para levantarse de la cama alabando a Dios. Y nuevas son sus misericordias cada mañana, y grande su fidelidad. Ya con eso usted hizo el día. No hay tales de que me levanté con pie izquierdo, no hay tales de que ay, este día sí que no. Mire, muchas veces la gente le echa cualquier tipo de sapos y culebras a los lunes. Pues hasta dicen por ahí: gracias a Dios que es viernes, pero el lunes ¿qué pasó? Ahora, yo le tengo noticias. El lunes es un día tan bendito como el martes, como el jueves, como el viernes. ¿Por qué? Porque es el día que hizo Jehová. Y si está lloviendo, es un precioso día lluvioso que Dios nos da. ¿Es cierto o no? Y es bendición para la agricultura, para tantas cosas. Y el salmista, sabiendo eso, le decía a su alma. Ya se puede imaginar cómo se despertaba aquel hombre cuando al nomás despertarse ahí viene Saúl con sus 3000 queriéndole volar la cabeza. O sea, tenía que levantarse y salir huyendo. Pero aún en medio de toda esa circunstancia, le decía: bendice, alma mía, al Señor y no te olvides de sus beneficios. Si usted es una persona que aprende a ser agradecida, usted va a destruir la depresión, va a destruir la falta de contentamiento en su vida. Porque le digo, hay una prueba que hacen los psicólogos ahí muy interesante. Ponen un gran paño blanco y le ponen una mancha negra y le dicen a la gente que mira la mancha negra. Cualquiera dice: la mancha negra. Yo no creo que haya nadie que diga un gran manto blanco y una manchita. Eso no lo encuentra usted. Y muchas veces somos así en nuestra propia vida, hermano. Hay una manchita por ahí, es la manchita la que miramos. O sea, no vemos todo lo bueno, sino tendemos a poner los ojos en lo malo. ¿Es correcto, no? Y el salmista se cuida. Bendice, alma mía, a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y fíjese que los empieza a enumerar. Y si usted se da cuenta en el análisis que hace de ello, hermano, solo esto ya es suficiente motivo para que usted al despertar cada mañana tenga palabras de adoración, de alabanza y de gratitud a nuestro Dios. Mire la primera: no olvides ninguno de sus beneficios. Verso 103. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Y yo le voy a hacer una pregunta, hermano. Te puede despertar y decir: gracias porque el Señor no me tiene que perdonar más este día. ¿Verdad que no? Y recuérdense que el perdón lo que conlleva automáticamente es limpieza y es comunión con Dios. Sin perdón no puede haber lo otro. O sea, el reconocer: mi Dios es el que perdona todas mis iniquidades. Ya ese beneficio ya tiene usted para vivir agradecido con Dios. Dice la palabra: bendito y bienaventurado el hombre a quien le son perdonados sus pecados. Y eso somos usted y yo. Amén. Luego sigue con otra. Oiga, el que sana todas tus dolencias. Yo me metí a hacer una vez un análisis de algunas cosas de esto en el original, y la palabra dolencia no necesariamente tiene que ver con dolencias físicas.
Hay dolencias espirituales, hay dolencias emocionales, y las emocionales muchas veces son peores que las físicas, ¿cierto, no, hermano? ¿Me entiende? Gente que vive atormentada, gente con tanto lío, aunque físicamente esté bien. Y aquí el salmista lo que está diciendo es el que sana todas las dolencias. Oye, imagínense, no estar agradecidos con Dios, perdona todas nuestras iniquidades, sana todas nuestras dolencias. Verso 4, el que rescata del hoyo tu vida. Una de las muertes más terribles en la época de David eran las trampas. O sea, cavaban un hoyo en medio del desierto donde estuvieran para que el enemigo se fuera ahí. Y a veces la gente no necesariamente moría en la caída, sino que a veces morían de hambre, de sed, no había quien los sacara ahí. ¿Ya se puede imaginar? Y David conocía aquello. Y por eso dice, el que rescata del hoyo tu vida. Esto está hablando de la protección, de la seguridad de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Y mire, muchas veces hemos estado en situaciones difíciles, en peligros, a veces algunos más que otros. Por eso a veces me gusta platicar con el hermano Armando, que estuvo a media guerra metido ahí en los plomazos en la montaña, porque le digo, es ahí donde uno entiende el significado de rescatas del hoyo mi vida. Amén. El que me corona de favores y misericordias. Yo le pregunto esta mañana, ¿habrá alguien que le diga al Señor, Señor, a mí no me has coronado de favores y misericordias? Todos. Amén. Todos. Miren solo, y este es un pequeño inventario de la bendición de Dios en nuestra vida. Y después le voy a explicar por qué estoy tratando el tema, porque tiene un objetivo a fondo. El que sacia de bien tu boca. Yo tengo un testimonio de esto y no se me va a olvidar. Cuando nuestra hermana Elsa estuvo enferma hace unos años, le habían dicho que tenía un cáncer, no sé qué, en la boca, ¿se recuerda? Mírenla, ahí está, y como habla. Amén. Eso es saciar de bien mi boca. Mire, ¿sabe usted qué pasa cuando usted se allega o tiene relación con una persona que lo que le emana es bendición, es palabra? ¿Da gusto hablar con esa gente o no? Eso es saciar de bien tu boca. Pero también no me va a negar que hay gente que usted se les esconde. Ya viene doña fulanita, chismes, críticas, un montón de cosas negativas. Mire, literalmente abre la boca y le brinca un sapito por allá, le sale una culebra por allá. ¿Es cierto, no, hermano? Usted evite esa gente. Eso es sacia de bien mi boca. Amén. Aquella gente que te endulza y no por habladurías, sino su vida es un testimonio. Y mire qué maravilloso. Ahorita yo le contaba a unos hermanos ahí en Iguazú, en Brasil. Nos llegó a traer al aeropuerto una persona, y cuando nos subimos al vehículo tenía puesta alabanza. Y yo le digo, ¿usted es cristiano? El hombre era uno de los pastores de Asambleas de Dios, y nos empezó, mire, tuvimos que parar un ratito, esperar una cuestión, y aprovechó a darnos un testimonio de su familia. Eso es saciar de bien tu boca, ¿cierto? Eso es bendición, y es parte de lo que David le dice, Señor, tú sacias de bien mi boca. David tenía muchas cosas para hablar con amargura, con dolor, pero sabía el secreto. Lo que había en su boca era alabanza. Amén. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Fíjese que yo me puse a estudiar este versículo y tiene una connotación súper especial. Usted sabe cómo se rejuvenece el águila. El águila llega a tener un crecimiento tal en el pico y en las garras, que llega un momento que ya no puede ni comer, ya no le cierra el pico en lo grande, y las garras se le hacen tan grandes que ya no puede, ya es incómodo. Entonces el animalito se va a las piedras y pasa días golpeándose el pico para que se le caiga al pedazo, o se lastima, se arranca las garras para que vengan nuevas. Eso es el rejuvenecer del águila. Amén. Ahora, ¿qué conexión tiene
que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Está relacionado. Y déjenme explicarle por qué. ¿Qué pasa cuando la persona emana solo negatividad en su vida? Esto empieza a tener un efecto físico en él. Una persona llena de amargura, de dolor, una persona que cualquier cosa que diga va a ser mala. ¿Qué efectos empieza a tener esto en la vida física de la persona? Olguita, tal vez me ayudas. ¿Tiene efectos o no tiene efectos? ¿Me entiendes? Pero ¿qué pasa cuando aquella persona lo que emana es vida? Es bendición. Cuando la persona lo que tiene en su boca es alabanza, es darle gloria a Dios, es no olvidar los beneficios de Dios en su vida. Esto trae rejuvenecimiento. ¿Me entiende la conexión del versículo? Yo muchas veces lo vi como algo separado, pero es una idea amarrada. Por eso el salmista se refiere a eso. Y dice: Jehová es el que hace justicia. Solo con estos elementos, mi amado, ya tendríamos suficiente para amanecer cada día alabando a Dios y para pasar encima de los mismos problemas. ¿Es cierto o no es cierto? Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Qué es lo primero que usted debe hacer en la mañana? Esto. Yo he hecho oración, he hecho esto mi oración de abrir los ojos de hace muchos años. No importa si me duele, si no me duele, si está lloviendo, si no está lloviendo. Bendice, alma mía, a Jehová. Y si el salmista se lo decía, porque había momentos, esto no es cosa de sentir, porque a veces la gente dice: es que no me nace, es que no me siento así. No, por eso le decía: bendice, alma mía, a Jehová. O sea, David no esperaba que su alma le dijera a él cómo sentirse, sino él le decía a su alma por qué debía de sentirse bien y cuidarse de no olvidarse de las bendiciones de Dios en su vida. Vamos ahora al Nuevo Testamento, Efesios 5:20. Esta es otra cosa que nos toca el apóstol Pablo sobre el mismo tema. Dice: dando siempre gracias al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la fórmula de cómo damos gracias. ¿A quién? Al Padre. Pero a través y en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. ¿Por qué? Porque todas las bendiciones han venido del Padre y se han materializado a través de la obra de expiación y de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Si hoy gozamos de esto, es por la voluntad del Padre, por la obra en la cruz y porque el Espíritu nos permite entender y nos revela estas verdades a nuestra vida. Vamos viendo el orden de esto. Y en base a ello quiero entrar a algunos motivos de darle siempre gracias a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1:4. Mire lo que escribe Pablo acá. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Primer elemento de gratitud en nuestra vida como cristianos es la gracia. Usted sabe lo que es gracia: favor inmerecido. Algo que motiva a Dios a bendecirnos, a darnos todo, fue la motivación por la cual dio a su Hijo. Es la gracia. Gracia significa que no lo compramos ni lo vamos a pagar nunca. Significa que no lo merecíamos. Significa que Él no tenía obligación. Gracia simplemente significa que todo lo que recibimos de nuestro Padre es por amor y es porque nos lo quiere dar. Motivo suficiente de gratitud en nuestro corazón. Amén. Y por eso el apóstol Pablo lo decía. A mí me gusta cómo lo decía: gracias doy a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Segundo elemento, dice Romanos 1:8:
Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Quiero que note que el común denominador en todo lo escrito del Nuevo Testamento tiene acciones de gracias, continuamente. Doy gracias, gracias sean dadas, doy gracias, agradezco, siempre. Y es dirigida hacia Dios a través de Jesucristo y por la obra de Jesucristo. Ese es el común denominador que se va a encontrar por todos lados. Romanos 1:8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Uno de los temas que más me llama la atención en esto, una vez me tocó dar un seminario en El Salvador de este tema, es la gratitud que mantiene el siervo por vosotros, por ustedes. ¿A quiénes se refiere? A los hijos de Dios, al pueblo de Dios. ¿Por qué tiene gratitud? Porque hemos sido traídos a conformar el cuerpo y la familia de Dios. Eso ya es motivo de gratitud, hermano. Amén. Eso ya es motivo. Gracias, Señor, por la vida de fulano, de sutano, de mengano, por los hermanos de tal iglesia, de tal congregación. ¿Por qué? Porque han sido invitados a las bodas del Cordero. Amén. Y casi siempre lo va a ver dando gracias por vosotros. ¿Quiénes? Los corintios, los efesios, los filipenses, los tesalonicenses, no importaba quién. Incluso en las epístolas universales, donde no está dirigida específicamente una iglesia, dice a los hermanos, a los santos, a los separados. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a todos aquellos que hemos tenido la tremenda gracia de Dios, que se nos abra nuestro corazón a conocerle y hacerlo el Señor de nuestra vida. Amén. Y déjenme decirles, es un regalo, hermano. Yo no sé qué tanto usted valora ese regalo, pero es el regalo más grande después de haberle dado a su Hijo Jesús, que usted pueda recibir de Dios, entender que usted es parte de la familia de Dios. Amén. Y es ahí donde desaparece color, idioma, raza, trasfondo. No hay eso. Fuimos comprados por la misma sangre de Jesucristo. Amén. Yo le he compartido, he tenido el privilegio de predicar en muchos países en el mundo y he estado en iglesias donde no hablan español. Y le voy a decir, la más cercana es cuando tuvimos la obra en Nahualá. Ahí tenía un hermano que me traducía, porque ni siquiera hablaban castellano los hermanos. Pero eso no quita que sigamos siendo el mismo lazo de sangre en Cristo Jesús. Amén. Ahora, veamos esto. Mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, y oiga por qué da gracias en este tema, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Amén. Y aquí le voy a compartir algo que estoy seguro que va a tocar tu corazón. Hermano, tu fe puede ser divulgada en todo el mundo. La respuesta es sí, y déjeme decirle cómo. En base a qué estamos montando toda la web que va a llegar a los confines de la tierra, en base a la Iglesia Dios Fuerte, así se llama el sitio, iglesiadiosfuerte.com. ¿Por qué? Es usted, es la fe suya, traducida en su apoyo al ministerio, en sus diezmos y ofrendas, que hoy va a ser divulgada a nivel del mundo. ¿Me entiende cómo Dios va cumpliendo estas cosas en nuestras vidas? Es una manera de llegar al mundo, hermano. Y es su fe. Es usted que ha creído en ese Dios maravilloso y que apoya la obra de Dios, lo que hace llegar esa palabra a cualquier confín de la tierra. Hace muchos años yo me suscribí a una iglesia que me ha bendecido mucho, me mandan material continuamente. Esta iglesia está situada en Múnich, Alemania. No los conozco personalmente, pero ellos no tienen frontera para llegar con la palabra. Otro de los grandes ministerios que a mí me bendice es un ministerio del hermano Charles Stanley. O sea, ese ministerio está en Georgia, en Estados Unidos, pero llega a los confines de la tierra. Y así vamos viendo cómo no hay barreras para Dios.
Y por eso Pablo decía, vuestra fe se divulga. Claro, en el tiempo de Pablo, pues lógico, no tenía internet, pero déjeme decirle algo. La fe con que apoyaban la obra tenía influencia sobre abrir nuevas obras en otros lugares remotos. Y por eso Pablo da gracias de la fe de los hermanos. Y ese es el segundo motivo de nuestro agradecimiento a Dios. La fe. Dice que la fe es una dádiva de Dios, que nos da un poquito para que de ahí ya los encargados de que crezca y se desarrolle, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ese principio de poder creer es un don de Dios. ¿Cuántos entendemos eso? Y era a lo que se refería Pablo. Doy gracias a Dios por vosotros. Doy gracias por vuestra fe. ¿Por qué? Porque es una fe que está trascendiendo. Es una fe que está dando testimonio. Una fe que está yendo más allá. ¿Me entiende el punto de esto? Usted sabe, Pablo jamás llegó a América, ni ninguno de los apóstoles. Pero la pregunta es, ¿el evangelio sí llegó? Recuérdense la oración de Jesús. No te pido solo por estos, sino por los que han de creer por la palabra de estos. Y usted y yo somos producto de haber oído la palabra por medio de alguien que la oyó, de otro que la oyó, de otro que la oyó, y así nos vamos 2000 años hasta Palestina. ¿Es cierto o no? Y el día de hoy, cuando nosotros predicamos el evangelio, seguimos llevando la corriente de esa palabra siendo trasladada. Y hermano, vivimos en un país y en una región que le hace mucha falta conocer al verdadero cristianismo. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? O sea, usted y yo somos instrumentos de esa palabra. Y ese es el motor de la fe. Por eso Pablo dice, gracias doy a Dios por vosotros y por vuestra fe. Amén. Sigamos viendo. Primera de Tesalonicenses 2:13. Oiga lo que dice aquí el escritor. Por lo cual también nosotros, sin cesar, eso es muy importante, sin cesar damos gracias a Dios. O sea, el dar gracias es como el respirar. Pruebe a no respirar unos cuantos minutos y me cuenta cuando lo ve ahí que se puso azul. ¿Ah? O sea, damos gracias sin cesar. ¿Con qué frecuencia debemos agradecerle a Dios? Permanentemente. Y aquí le voy a adelantar el punto del centro del mensaje. ¿Qué te pueden regalar esta Navidad más grande que lo que Dios te ha regalado? Que es la misericordia, la gracia, el amor, todo expresado en Jesucristo. Pero aquí viene la contraparte. ¿Qué puedes tú regalarle? ¿Qué tú puedes tú darle a Dios? No ahorita, permanente. Gratitud. ¿Ya me entiende por dónde voy con esto? Gratitud. Eso es lo que Dios va a recibir de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada que Él no tenga. ¿Me entiende? Nosotros no le podemos dar a Dios, hermano. ¿Estamos claros de eso? Estamos para la obra, invertimos en que el evangelio vaya para adelante. Pero dígame, ¿puede usted venir y decirle gracias, Señor, yo todo? No, lo que le puede dar es gratitud. Es reconocer todos sus beneficios. Es cuidarse de no olvidarse quién nos sacó de una vida vieja y nos dio una vida nueva. Es no olvidarse nunca de que es el que perdona nuestras iniquidades, el que sana nuestras dolencias, el que rescata nuestra vida del hoyo. Vivimos en una sociedad de las más violentas a nivel mundial. Hermano, cada noche que usted regresa a su casa, ni siquiera sabe de qué lo guardó Dios. Yo antes protestaba y me ponía enojado cuando había trabazones, cuando habían cerrado por aquí o por allá. Hoy he aprendido y le digo, gracias, Señor, no tengo ni idea de qué me estás librando, pero por algo estoy aquí trabado en medio de todos los carros.
Dígame, ¿eso es diferente? ¿Lo mira usted diferente eso allá? Amén. Ya no, vamos a limpiar nuestro corazón de queja. ¿Qué era lo que hacía Israel? ¿Qué es lo que irritaba a Dios, hermano, en la historia bíblica? Que si los llevaba para allá, no hay agua, no hay pan, ya nos aburrimos del maná. Que los llevaba para allá, no, ahí hay enemigos, ahí no, eso nos van a comer. Ese era el pueblo de Israel, ¿es cierto, no, hermano? Y dice la palabra que Dios vivió disgustado con ellos, y por eso no entraron a la tierra prometida más que la nueva generación. No podemos ser cristianos que no sepamos tener gratitud a nuestro Dios. Y claro, hay momentos en la vida que hay cosas especiales que Dios te bendice y le damos gracias por ello, pero las permanentes no las debemos olvidar. Su perdón, su salud, su seguridad, la fe, la misericordia, la gracia, todo lo que estamos viendo. Se da cuenta todo lo que hay para tener gratitud con Dios. Miremos qué dice Pablo. Nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Cuáles motivos hay aquí de gratitud? Hermano, ¿quién es el que te abre el entendimiento para recibir la palabra? Dios. Y hermano, aquí entra algo tan, pero tan tremendo. Esto no es cosa de IQ, no es cosa de intelecto. A veces la gente cree que es muy listo. Mire, hay listos que no entienden la palabra de Dios. Y hay gente que a veces... Yo conocí un pastor aquí en el puerto de San José, no sabía ni leer ni escribir, pero cuando ese hombre hablaba, la tierra temblaba, hermano. Y un día le dijimos, hermano, ¿y cómo hace usted para sus mensajes? Mi esposa me lee y me ayuda, me va diciendo. Al hermano Rubén en Perú, un hombre que dejó una marca en nuestro corazón, en Huánuco, en Perú. El hombre ciego. O sea, una vez por estar predicando lo golpeaba la guerrilla en Perú y perdió los ojos. La esposa lee y él predica. ¿Me entiende el punto de esto, hermano? El oír la palabra de Dios y recibirla es un don de Dios. ¿Cuántos entendemos eso, hermano? Y por eso usted ve gente que oye y, como decía el dicho, como agua al pato. Usted sabe que el pato tiene unas glándulas que nunca le queda al agua. Sale de en medio del agua y se va a sacudir, está seco. Y hay mucha gente que la palabra le va como agua al pato, hermano. Están oyendo y no entra. Jesús lo dijo en la parábola: o entra y echa una ramita y se seca porque no tiene raíz, o es arrebatada, etcétera. Hermano, es un don de Dios el que usted escuche y reciba la palabra de Dios. Otro motivo para estar agradecidos con el Señor: Señor, gracias porque me has hecho sensible a la verdad de tu evangelio. Gracias porque me has hecho receptivo. Gracias, Señor, porque tu semilla en mi corazón cae en buena tierra. Es otro motivo, hermano. No es de jactarse. No, sí, mire, es que yo entiendo la palabra. No la entiende. Usted por misericordia la recibe como la recibimos todos, y tiene un efecto sobre tu vida. Recuérdese que penetra hasta lo más profundo, y dice que no regresa vacía, sino produce para lo cual envió. Pero también está en poder de la receptividad. Por eso Jesús fue claro y dijo que habían terrenos. Eso significa que la palabra tiene la potencia de hacerlo, pero también el corazón tiene la responsabilidad de su receptividad. ¿Estamos claros con eso? Le da gracias por recibir la palabra. Y también tiene un tema, aquí mismo en este versículo, que es un tremendo compromiso. Durante 22 años llegamos por medio de la radio, ahora con internet nos ampliamos, pero déjeme decirle esto, mi amado. Es una tremenda responsabilidad
responsabilidad predicar la palabra, especialmente cuando está trascendiendo hasta donde usted ni se imagina. Este año me escribieron un correo que a mí me dio un tremendo gusto y lo único que tenía era un agradecimiento para mi Dios. Me escribió un pastor del Amazonas en Perú. Imagínense de dónde estamos hablando. Y me dice: hermano Vélez, nos acordamos con el pastor Rubén y fue una bendición, un mensaje que usted predicó tal cosa y lo acabamos de estar escuchando en la radio. O sea, uno no sabe ni a dónde está llegando, hermano. Pero esa es la tremenda responsabilidad de que uno predique la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía: y no la recibisteis como palabra nuestra, sino de Dios. Es nuestra responsabilidad cuando predicamos la palabra que sea la palabra de Dios, que no sean doctrinas de hombres, ni mandamientos de hombres, ni tradiciones de hombres. El mismo apóstol Pablo lo decía. Amén. Veamos otro motivo. Colosenses 1, 12 al 14. Solo aquí va usted a identificar varias razones tremendas para estar agradecidos con Dios. Con gozo, dice Pablo, dando gracias al Padre. Y aquí viene la primera: que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, ¿quién es el que nos hace aptos? Dios. No es que nosotros seamos. Amén. Pablo dice: doy gracias que nos hizo aptos. Pero también eso significa, mi amado, que usted está preparado para ser participante de las herencias de los santos en luz. ¿Por qué? Porque el que lo hizo apto es Dios. ¿Vamos ahí claros? No, hermanos, que no me lo merezco. No, si no es nada, es porque usted se lo merezca. Hay gente que dice: no, es que yo no soy digno. Flash, yo lo sabía. Si es por gracia. Nos hizo aptos para participar. Ahora, verso 13. El cual nos ha librado. ¿En qué tiempo está escrito eso? ¿Pasado, presente o futuro? ¿Dice nos librará, nos va a librar, o dice nos ha librado? ¿Está en pasado o no? Bueno, oiga, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hermano, usted está en esta tierra, pero no es de esta tierra. Eso lo dijo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, muchos están esperando que cuando se muera van a ir al reino de los cielos, o cuando el Señor venga. Le tengo noticias: usted ya es un ciudadano del reino de los cielos aquí hoy. Por eso Pablo nos dice claramente que somos embajadores de Dios en el nombre de Jesús, rogando a los hombres que se reconcilien con Él. Eso está en 2 Corintios capítulo 5. Ahora, hemos sido primero librados. ¿No se goza usted todas las mañanas de despertarse y saber que usted no es súbdito del reino de las tinieblas? Que usted no vive en la oscuridad. Que usted no es parte del ministerio de la iniquidad. Ha sido librado. ¿Entiende lo que dice? Pero no lo dejaron solo así. Además lo trasladaron al reino de su Hijo amado. Usted sabe que la palabra Señor en la connotación de la Biblia no es la que usamos nosotros. Para nosotros es el Señor de los frijoles, el Señor de la basura. O sea, todos son señores. Para Dios, Señor quiere decir amo, quiere decir rey, quiere decir el que rige tu vida. Por eso Jesús les dijo: no me llaméis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo. Amén. Fuimos trasladados. Por eso la palabra dice que fue totalmente roto el reino del enemigo sobre nuestra vida, porque fuimos trasladados al reino de su Hijo amado. Amén. ¿Te da ese otro motivo de agradecimiento, hermano? Mire, ¿por qué le damos gracias a Dios? Normalmente por los frijolitos,
porque los ladrones no se entraron y porque ya se me quitó la gripe. ¿Es cierto o no es cierto? Pero estas cosas son parte de tu acción de gracias diaria. Todos los días amaneces, gracias porque tú perdonas mis iniquidades, porque tú sanas mis dolencias, rescatas mi vida del hoyo, porque tú me das fe, porque tú me has dado tu gracia. Gracias, Señor, porque he sido librado de la potestad del Satanás y fui trasladado y ahora soy parte del reino de tu Hijo amado. Y me has hecho apto para participar de la herencia de los santos en luz. ¿No tiene suficientes motivos para estar agradecido, mi amado? Y miren, podemos seguir todo el día. Aquí mismo, verso 14, hablando, fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, ojo con los tiempos verbales, no dice tendremos, dice en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Suficiente motivo para que yo le dé gracias a Dios, mi amado. Amén. Tenemos. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Amén. Sé que lo que espera es la confesión, lo que espera es esa renovación continua, porque fallamos, somos humanos. Pero el perdón, la redención que fue dada en Cristo Jesús está a nuestro alcance. Y eso nos abrió cualquier cantidad de cosas. Por eso dice que ahora tenemos entrada libre al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Toda la doctrina cristiana está cimentada sobre la base de algo que fue hecho en la cruz y que nos ha sido dado por gracia, por misericordia, por amor. Y lo único que podemos hacer, mi amado, es darle gracias a Dios. ¿Entienden por qué lo único que usted le puede dar a Dios es gratitud? Y déjenme decirle, le espera. ¿Se acuerdan los 10 leprosos? Solo uno regresó. ¿A qué regresó? A agradecer. Y Jesús le dijo, ¿y dónde están los otros 9? ¿Por qué? Porque lamentablemente los seres humanos nos olvidamos muy fácil de las bendiciones. Y lamentablemente estamos tan acostumbrados a la bendición ya, que ya se nos olvida dar gracias. Y a veces fíjese que religiosamente no, si Dios ya sabe que yo estoy agradecido, no, lo quiere oír, te tengo noticias. Amén. No mires que para qué vamos, yo ya le di gracias a Dios por eso, que voy a estar, perdónenme. Cada cuento le decía David a su alma, bendice a Jehová y no te olvides de sus beneficios todos los días. Cuídate de no olvidarte cuando ya estés bien, de que Jehová te sacó y fue el que te trajo aquí. Bendición de Dios, hermano. Miren, yo sé que todos los que están aquí conocen al Señor. La pregunta es, ¿será motivo de gratitud estar aquí esta mañana entre los hermanos con corazón de gratitud a Dios? Amén. Lo hemos conocido por muchos diferentes caminos. Yo he tenido el privilegio de estar presente en el nacimiento de algunos y tal vez usted no lo sabía. Cuando Elcita conoció al Señor, cuando Olguita conoció al Señor, casos de casos, los Manzano, cuando vino Efraín, que ya está con el Señor. O sea, hemos tenido la oportunidad no solamente de asistir al nacimiento, pero ¿quién nos ha engendrado? ¿Quién les ha dado crecimiento? ¿Quién está con ellos? Mi Dios. Amén. Le digo, es parte de nuestra gratitud con Janet. Tenemos muchos hijos, nietos y bisnietos ya, y no solo en lo físico, sino en lo espiritual. Mucha gente. El otro día conocí una persona que me compartió que había venido a través de una persona que había venido a través del ministerio nuestro. Le digo, es nieto, y ni lo sabía. Mismo Pablo decía, yo os engendré. Esa es una verdad, los portales. Mire, las bendiciones de Dios. Le contaba ayer, estuvimos en la boda de mi sobrino nieto. Toda la familia sirviendo a Dios. Me decía Janet, qué bendición, cómo está llegando a tu familia por ese lado también del Evangelio. Esas son las bendiciones. Amén. Miremos algo más. Solo aquí tenemos libertad, tenemos herencia, tenemos redención
Dice Romanos 6:17: pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Y qué fue lo que produjo? Verso 18: y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de justicia. Hermano, ¿alguna vez le has dado gracias a Dios por haber sido libertado de la esclavitud del pecado y has venido a ser hecho siervo de justicia? Tenemos lucha, tenemos trabajo. Pablo decía: no que sea perfecto, no que lo haya alcanzado, voy para adelante. Hay guerras aún dentro de nuestro propio corazón, pero lo que sí es cierto es que hemos sido liberados de eso y ahora somos siervos de justicia. Dígame, se levanta usted en la mañana y dice: gracias, Señor, porque soy un siervo de justicia. Y mire, cualquiera que lo oiga: que creído, que se creyó, como no el santo. Perdónenme, así es. Y no lo digo yo, lo dice Dios. Recuérdense que los santos de los hombres los hacen cuando fueron buenos a los pocos años. Los santos de Dios los produce en el momento que le entregamos nuestro corazón a Cristo. Amén. Los verdaderos santos de los últimos días somos nosotros, hermano, no una herejía. Los verdaderos testigos de Jehová somos nosotros, no una herejía. Es que es la verdad, ¿o no? ¿No es usted un testigo de Dios? Que parece que la gente estaba con... No, yo no estoy hablando de la doctrina de una iglesia que se torció. Estoy hablando de que verdaderamente somos testigos. Jesús dijo: vendrá el Espíritu con poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿No es lo que estamos haciendo? Somos un testimonio del Dios vivo, de su misericordia, de su amor, de su obra. Veamos algo más. Primera de Timoteo 4:4: porque todo lo que Dios crió es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Hace muchos años había un predicador que le puso un sobrenombre a la televisión, le llamaba la caja del diablo. ¿Por qué? Por lo que transmitían ahí. Hoy es uno de los ministerios más grandes televisivos en el mundo. ¿Por qué? Porque el problema no está ni en la televisión ni en internet, el problema está en lo que usamos ese instrumento para trasladar. Y es cierto, hay mucha basura en internet, hay mucha basura en la televisión, pero también hay mucho evangelio. Mire, es una cosa increíble. Pusimos la televisión ahí en Brasil, y ¿qué encontramos? Decía Janet: date cuenta, predicadores. Fuimos a Argentina, predicadores. H. López lo oímos en Iguazú, en Argentina. O sea, el otro día estábamos en Huánuco, en Perú, y pasaron a Cash. O sea, ¿me entiende, hermano? O sea, es bendición. Es bendición. Todo lo que Dios ha hecho es bueno y debe ser motivo de acción de gracias. Amén. Que el diablo, que los hombres lo usen a veces para mal muchas cosas, eso no significa que las cosas sean por sí mismas malas. En un mismo CD donde hay música de esos peludos que comen ratones, en ese mismo CD puede tener también alabanza a Dios y puede tener prédica. El problema no es el CD. Es correcto, ¿no? La misma máquina que sirve para reproducir a alto nivel toda esa música también me sirve para reproducir la palabra, para reproducir las cosas de Dios y hacerlas llegar a todos lados. Por eso dice que Dios, todo lo que Dios crió es bueno si se toma con acción de gracias. Segunda de Corintios 9:15: gracias a Dios, aquí hay una frasecita, por su don inefable. ¿Sabe qué es eso? Jesucristo. Ese es el don inefable. Don quiere decir dádiva, quiere decir algo que doy por gracia, e inefable es que no se puede explicar, es tan grande que no tiene forma de expresarlo. Y por eso termino con ese versículo: gracias a Dios por su don inefable.
Hermano, ¿qué puedes tú darle a Dios? Solo gracias. Y déjeme leerle algunas cosas, algunos pensamientos de esto. Gracias, porque mirando atrás, nací normal, nací física y mentalmente capaz para entender, y Dios me hizo capaz de entender lo espiritual. ¿Cuántos no pueden decir gracias por eso, hermano? Mirando atrás, gracias por hogares cristianos. Mire, yo siempre lo he dicho, no suena bonito, pero gracias a Dios el evangelio es como el catarro. Le da gripe a alguien en la casa y al rato todos están enfermos. Y toda la experiencia que yo he visto en mi vida ministerial es que el evangelio entra por una persona en la casa y al rato todos están contagiados. Bendito el Señor. ¿Es cierto o no es cierto? Gracias porque alguien me amó y se preocupó de compartirme a mi Cristo. En mi caso fueron 2 personas. Dios los bendiga. Alguien también, gracias por una iglesia que ora por mí. Es otro motivo de gracia. Pablo decía muchas veces, orando unos por otros, orad por mí para que el ministerio sea guardado. Gracias por aquellos amigos que me han ayudado a crecer espiritualmente. Cuando yo miro aquí adelante a estos jóvenes, qué linda amistad en Cristo Jesús. Amén. De mutua edificación. Gracias al Señor Jesucristo que me amó, eso se entregó por mí. Recuérdense, nadie tiene mayor amor que este, que ponga su vida por otro. Gracias al Padre que nos amó de tal manera que nos dio a su Hijo Miguel, porque un día hizo caer sobre nuestra vida su Espíritu, el cual vive en nosotros como su templo. Mire cuántas cosas, mi amado. Gracias al Señor porque estoy vivo, pero especialmente porque me ha dado muchísimas oportunidades de ser agradecido con la obra de Dios. Ese es un privilegio, hermano. Gracias por dejar que en mi vida brille la luz de Cristo. ¿Cuántos se han puesto a pensar que ustedes son una luz y sal de esta tierra? Gracias a mi Dios, porque puedo vivir, aunque sea luchando y como sea, pero podemos vivir vidas que agradan a Dios. ¿Alguna vez se ha pensado eso, hermano? Porque le han dado la luz, el entendimiento, y en nuestra debilidad se fortalece el poder de Dios, y por eso podemos decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias al Señor porque me enseñe a ser agradecido. Eso es fundamental en la vida. Gracias porque puedo sentir la presencia de mi Señor en mi vida y saber que su mano está sobre lo que yo hago y su voz siempre está llegando a mi corazón, a la radio, a la televisión, donde esté. Amén. Gracias porque aunque no sé qué es lo que viene en el futuro, o si el mundo se va a acabar ya o tal vez no, pero lo que sí puedo saber es que a través de toda circunstancia Él es mi pastor, aún en valles de sombra de muerte. Amén. Gracias porque sé que tiene cuidado de mí, y estoy agradecido también porque cada día me permite crecer en la fe y fortalecerme en ella. Gracias porque tengo sus promesas. Él dijo: no se turbe vuestro corazón, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Cuál es tu futuro, hermano? Ay, es que a saber qué va a pasar. Yo sí sé qué va a pasar. Como dice Pablo también en Tesalonicenses, el Señor mismo con voz de arcángel va a llamar. Y si ya nos habíamos ido antes, solo vamos a venir a traer el tacuche. Pero si no, vamos a ser juntamente arrebatados con ellos en las nubes. ¿Es cierto, no, hermano? Gracias al Señor porque me da ánimo y me dice claramente que hemos vencido a este mundo por Cristo y por la palabra de nuestro testimonio. Por eso, mi amado, yo termino con esta palabra.
Juan 16:33, bástate mi gracia. Y ahí empecé. ¿Cuál fue el primer motivo de darle gracias a Dios? Por su gracia. ¿Qué espera el Señor? Que tú le regales cada día de tu vida, que tú le ofrendes cada día de tu vida. Lo que espera es tu gratitud. Es lo más grande que tú le puedes dar a Dios. No hay otra cosa más. Ya le diste tu corazón, ahora dale tu gratitud y dásela, porque ya vimos esta mañana cuántos motivos hay para tener gratitud. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Amén.